reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, y considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres que se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. De esta manera, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, el Centro de Educación Continua, Abierta y a Distancia, CECAD, y el Laboratorio de Cohesión Social 2, México, Unión Europea, les dan a todas y todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a este auditorio del CECAD en el marco del inicio de la segunda edición del diplomado en línea, el acceso a la información como derecho clave para el ejercicio de derechos humanos. Bienvenidos. En estos momentos me voy a permitir presentar a todos ustedes a nuestras personalidades que nos acompañan. Presiden este acto en representación del doctor Carlos Eduardo Bautista Martínez, rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el licenciado Joaquín Rodríguez González, secretario particular. Nos acompaña la maestra Irma Yolanda Ortiz Acosta, directora del CECAD Huapco. Así también se encuentra con nosotros el licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. Nos acompaña desde luego la maestra Marisol Bárbara Calzada Torres, conferenciante. Bienvenida. Se encuentra también con nosotros el comisionado licenciado Juan Gómez Pérez, del órgano de transparencia del Estado de Oaxaca. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Es una de las frases más bellas escritas en ningún tratado internacional. Así comenzaba el discurso del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos. En estos momentos voy a ceder el uso de la palabra para que emita su mensaje de bienvenida la maestra Irma Yolanda Ortiz Acosta, directora del CECAD Huapco. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra casa, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y en específico al CECAD, al Centro de Educación Continua, Abierta y a Distancia. Para nosotros es un orgullo y un gusto tenerlos aquí, porque pensamos que estos programas educativos que ofertamos están siendo productivos, están siendo importantes para la población oaxaqueña. Estos programas de formación y actualización que ofertamos en línea o en programas de educación abierta han sido muy importantes. Y por eso estamos orgullosas y contentos también, de que se pueda, a partir de hoy, iniciar la segunda edición del diplomado en línea, el acceso a la información como derecho clave para el ejercicio de los derechos humanos. El acceso a la información se constituye en un derecho clave que garantiza la autonomía individual y al mismo tiempo permite a las personas participar e influir en la formación de la voluntad colectiva para la defensa de sus intereses. Dada la trascendencia de este derecho, se establece la necesidad de ofrecer espacios formativos para conocer sus alcances, analizar el marco jurídico en el que se sustentan y generar estrategias para su implementación. Es por ello
que reconociendo la importancia del tema y el papel fundamental de la educación en todo proceso de construcción social, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, a través del SECAD, en un convenio con el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, en el marco del Laboratorio de Cohesión Social 2 México, Unión Europea, y a través del Centro de Educación Continua Abierta y a Distancia, han coordinado esfuerzos para la implementación del diplomado en línea, el acceso a la información como derecho clave en el ejercicio de los derechos humanos, en su segunda edición. A través de este diplomado se pretende impulsar la participación ciudadana e institucional en los temas de transparencia, con miras al fortalecimiento de la democracia, convencidos de que ésta se construye mediante el ejercicio de todos los derechos fundamentales, teniendo como sustento dos temas indispensables: el derecho de acceso a la información pública, reconocido como un derecho humano, y la transparencia del actual gubernamental. El diplomado está organizado en 7 módulos, un módulo inductivo y 6 módulos formativos, con una duración de 150 horas a cursarse en un tiempo estimado de 17 semanas consecutivas, de acuerdo a la siguiente estructura. El módulo 0 es la inducción al ambiente virtual. El módulo 1 es la introducción al enfoque basado en derechos. El módulo 2, ética y profesionalización del servicio público. El módulo 3, devenir y contexto del derecho de acceso a la información. El 4, obligaciones y responsabilidades de los sujetos obligados. El 5, transparencia y acceso a la información en contextos municipales. Y el 6, análisis y desarrollo de estrategias para el ejercicio del derecho de acceso a la información desde un enfoque basado en derechos. Este será el recorrido académico que se hará entre los participantes en el diplomado y los asesores, con el apoyo logístico y académico del Centro de Educación Continua Abierta y a Distancia y la asesoría del IAIP. Entonces deseamos, esperamos que este diplomado fortalezca la formación de todos ustedes para que tengamos en Oaxaca una política de transparencia en el marco de los derechos humanos. Muchas gracias. Escucharemos en esos momentos el mensaje del comisionado presidente, licenciado Francisco Álvarez Figueroa, del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Licenciado Joaquín Rodríguez González, representante del doctor Carlos Eduardo Bautista Martínez, rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Maestra Irma Yolanda Ortiz Acosta, directora del SECAD Guapo. Maestra Marisol Bárbara Calzada Torres. Maestra Reina Santillán Miguel, presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano del IAIP. Compañero Juan Gómez Pérez, compañero comisionado, señoras y señores. Agradezco a las personalidades del presidio quienes me acompañan en esta ocasión. Muy buenos días a todos ustedes también que están hoy en la inauguración de esta segunda emisión del diplomado en línea en acceso a la información como derecho clave para el ejercicio de los derechos humanos. Como bien lo ha mencionado la maestra Irma Yolanda, este es un esfuerzo derivado de un convenio que hemos firmado con la UAPO, el SECAD, y es un convenio aterrizado. Hay veces que las instituciones firman convenios sin ningún provecho. En este caso nos satisface grandemente que estamos dando los resultados debidos en el marco de este instrumento. Es pues para mí un motivo de satisfacción compartir con ustedes este nuevo ejercicio académico
que es parte de la formación continua de personas del servicio público y asociaciones civiles del ámbito municipal en materia de transparencia y del derecho de acceso a la información. Este ejercicio se da en un contexto muy concreto, pensado y articulado desde el Laboratorio de Cohesión Social 2 México-Unión Europea, del cual, como todos ustedes saben, este organismo garante implementa la acción fortalecimiento de la participación ciudadana e institucional en los temas de transparencia en 20 municipios del estado de Oaxaca. Es de obligada mención la labor de cada persona que ha contribuido a la concreción de este diplomado, no solo del personal directivo del instituto que me honro en presidir, sino particularmente del Centro de Educación Continua, Abierta y a Distancia de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, así como del equipo técnico del proyecto de transparencia en Oaxaca del Laboratorio de Cohesión Social 2, México, Unión Europea. Ahora corresponderá a las personas inscritas en el diplomado hacer que éste rinda sus mejores frutos, hacer que se conviertan las personas que asistirán en pivote para replicar todos estos temas en sus comunidades, en sus centros de trabajo, etc. El diseño del diplomado, las y los tutores que les acompañarán en el desarrollo de las actividades y las ventajas propias de las actividades en línea, así como sus propias capacidades, generarán el espacio ideal en su proceso de aprendizaje y la construcción de nuevo conocimiento. Quiero destacar la participación en esta segunda edición de estudiantes de otros estados, en su mayoría profesionales dedicados al ámbito municipal, y la destacada participación de un estudiante del extranjero, de un estudiante internacional, así como la participación de autoridades municipales que forman parte de la acción que implementa el IAI en el Laboratorio de Cohesión Social. Agradezco pues el interés de cada aspirante al diplomado. El grupo de participantes que hoy inicia este proceso formativo contará al término de este con las herramientas necesarias para una auténtica promoción del ejercicio del derecho de acceso a la información que siempre abonará a la consolidación de una sociedad cada vez más justa e igualitaria. Muchas gracias. En estos momentos viene a hacer uso de la palabra el comisionado licenciado Juan Gómez Pérez del órgano de transparencia en el Estado. Bien, buen día a todas y todos. En primer lugar, sin duda saludar la presencia de mi compañero comisionado Francisco Álvarez, a las autoridades educativas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en este caso a la titular del SECAT y al representante del rector, y sin duda a nuestra ponente el día de hoy en la conferencia magistral, a la maestra Marisol Barba Calzada. Bienvenida a Oaxaca. Ya lo ha mencionado también, saludar la presencia de la contadora Reina Miguel Santillán, presidenta del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, y algunos también compañeras y compañeros del ámbito académico y social que ahora mismo pues, nos acompañan y lo vienen haciendo así también desde hace varios años, distintos esfuerzos académicos y sociales que hemos venido impulsando desde la sociedad civil y en esta ocasión desde el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Pues rápidamente les diría, creo que siempre es motivo de mucha satisfacción estar nuevamente aquí en la sede de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en una de sus instalaciones más emblemáticas que tiene, precisamente porque está relacionada con el uso de nuevas tecnologías y en donde se ha impulsado precisamente el uso de herramientas informáticas para poder desarrollar procesos de formación y procesos educativos. Creo que ya han sido varias generaciones las que han pasado
por aquí, y ha sido este espacio de alguna manera pues una puerta, ¿no?, para poder relacionarse no solamente con académicos, con profesores, sino también sin duda para abrirse a nuevos espacios de interés y de conocimiento, que es muy importante. Ustedes ya lo escucharon hace un momento por parte de mi compañero comisionado Francisco. Es muy importante en estos procesos de formación y de difusión de ideas. En este caso, en meses anteriores ya se firmó un convenio por parte del Instituto de Transparencia y también por parte de la UAPCO para realizar este tipo de actividades. Se han destinado tanto la primera edición como esta al enfoque de la transparencia en el ámbito municipal. Creo que se han venido desarrollando pues temas muy relevantes que competen a los gobiernos locales, sobre todo el conocimiento básico de la normatividad aplicable, también todo lo referente a los modelos de interpretación y también a las políticas de publicación en el tema de transparencia, acceso a la información. Y se ha tratado de atender precisamente una de las problemáticas pues, más difíciles que tenemos en nuestro país y en el estado de Oaxaca, que sin duda lo que nos hace falta es profundizar en los esquemas de rendición de cuentas de los gobiernos locales. Una realidad que no podemos ocultar, una realidad a la cual no podemos apartar la vista, es la falta de rendición de cuentas en nuestros ayuntamientos. Es doloroso acercarse a la realidad de los ayuntamientos, a la gran mayoría de nuestros ayuntamientos, la falta de publicación de información, la falta de profesionalización de los servidores públicos, la falta de conservación de sus archivos para estar garantizando un derecho humano como el acceso a la información. Y asumiendo esa realidad y no tratando de ocultarla o darle la espalda, se han hecho estos esfuerzos precisamente para dar los primeros pasos y construir ese andamiaje de recursos humanos que necesitamos para instaurar esta nueva institucionalidad. No habrá transparencia y rendición de cuentas si no tenemos una generación de servidores públicos que tengan el compromiso de impulsarlo al interior de sus localidades. No habrá combate a la corrupción, no habrá también de alguna manera una profundización de los procesos democráticos en nuestro país si no tenemos una generación de servidores públicos comprometidos con estos valores y con estos principios, ¿no? Y el espacio para hacerlo, el espacio idóneo para hacerlo, pues siempre va a ser el ámbito académico, el ámbito educativo. Es aquí, en este espacio, donde de alguna manera se construye, ¿no?, de manera silenciosa, de manera pertinaz, el cambio de nuestro país y el cambio de nuestro estado, ¿no? Es aquí también donde se está construyendo una de estas revoluciones pacíficas también en nuestro estado para transformar la realidad de muchas instituciones. Y en este punto creo que habremos nosotros ahora mismo, cuando estamos en el instituto, de profundizar estos ejercicios y el día de mañana también seguiremos haciéndolo desde la sociedad civil, ¿no? Desde el ámbito académico, impulsando publicaciones, impulsando investigaciones que nos ayuden a reflexionar y a construir también el pensamiento que necesita la realidad oaxaqueña. En esta parte, desearle el mayor de los éxitos a todos los profesores que actualmente forman parte del programa de este segundo diplomado, a todos los alumnas y alumnos que se hayan inscrito. Vamos a estar pues muy atentos a las discusiones que se den al interior del claustro académico, a las lecturas que se estén haciendo, a los autores que estén descubriendo y que seguramente les van a provocar algunas discusiones y algunas polémicas, y vamos a estar atentos también a las conclusiones a que hayan arribado, y ojalá este ejercicio los lleve también no solamente a quedarse con los conocimientos aprendidos, sino a iniciar procesos de investigación y diagnóstico. Cada ayuntamiento, tenemos 570 ayuntamientos, son 570 realidades distintas, cada una de ellas merece un diagnóstico en particular y un abordaje, ¿no?, personalizado de los problemas que les aquejan. Y en esa parte creo que necesitamos ir caminando para que la transparencia y el acceso a la información
se conviertan en una herramienta para la solución de los problemas locales. En esa parte les diría, saludamos el inicio de este nuevo ejercicio y nos mantenemos dispuestos para apoyarlo en lo que se requiera en los próximos meses. Pues gracias como siempre a la UAPCO por este esfuerzo. En estos momentos interviene el licenciado Joaquín Rodríguez González en representación del rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, a efecto de realizar la inauguración de este importante diplomado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestra. Pues muy buenos días a todos. Saludo con afecto y respeto al licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa, comisionado presidente del IAIP, al licenciado Juan Gómez Pérez, comisionado del IAIP. Saludo también a la maestra Marisol Bárbara Calzada Torres, bienvenida a Oaxaca, maestra, y por supuesto también a la maestra Irma Yolanda, directora del CECAT y anfitriona de esta actividad. Antes que nada, les ofrezco un saludo afectuoso de parte del rector de nuestra máxima casa de estudios, el doctor Eduardo Bautista Martínez, quien precisamente atendiendo temas académicos se encuentra en la ciudad de Michoacán, en un apoyo, en un trabajo conjunto con la Universidad Nicolaita. Reciban a través de mi medio un caluroso abrazo, una calurosa felicitación también por la actividad que se está desarrollando el día de hoy. Seguramente, y bien lo decía el maestro Juan Gómez, ¿no? Y qué triste que así sea, tomando sus palabras, maestro, que es una actividad que debiera ser una actividad natural, se convierta en uno de los mayores problemas no solamente para nuestro estado, sino incluso para el país, el informar, el dar cuenta. Una necesidad fundamental del ser humano, desde donde lo entiendo yo, es el comunicarse, el expresarse, el poder informar, el poder decir y también escuchar. La comunicación como un aspecto importante en la formación humana. Y esta actividad que en los que somos funcionarios tiene un interés especial, el hecho de poder informar aquello de lo cual nosotros somos administradores en su momento, somos parte, somos trabajadores, somos funcionarios, pues debería ser algo natural a nuestro ejercicio profesional. Sin embargo, parece que nos cuesta trabajo, y no lo digo nada más por nosotros quienes estamos aquí, sino porque de todos es conocido que es un problema, y lo hemos llamado así, el cáncer quizás de la sociedad, de la función del ejercicio de gobierno, el no informar, el no ser transparentes. Por eso la universidad saluda con mucho agrado y mucho gusto esta iniciativa de esta segunda fase de este diplomado, que por supuesto la intención es enseñarnos a cómo comunicar esta parte del trabajo que nosotros hacemos. Decía San Agustín, basada en una máxima de Platón, filósofo del siglo VI a.C., el que peca, peca por ignorancia. Ojalá, y qué bueno, y esto es muestra de que no queremos quizás seguir haciendo eso por ignorancia, sino que queremos saber, y el trabajo que ustedes hacen y la intención de poder capacitarse, informarse de esta necesidad de informar, pues nos haría diferentes a esta máxima, ¿no? Si pecamos, pues bueno, ya será por voluntad, ya será porque así lo queremos hacer, pero no porque no tengamos las herramientas, ¿no? Queremos prepararnos, queremos saber cuáles son las reglas del juego, de esta información, de esta comunicación, de lo que nosotros hacemos, de transparentar nuestro ejercicio como funcionarios, y eso nos da las herramientas, porque todo juego tiene reglas, ¿no? Y en este caso entendería yo que el estar aquí es porque queremos entender las reglas de este juego, de la transparencia, de la información, de lo que estamos obligados como sujetos, cada uno desde donde estamos, a tener que mostrar. Por eso, efectivamente, saludamos de buena manera este trabajo que hace la universidad en coordinación hoy con este instituto,
Pero sin embargo, y por supuesto con todos aquellos otros institutos, con aquellas otras organizaciones, con aquellas otras instituciones del gobierno o no gubernamentales, asociaciones civiles, que tienen y que ven en la academia, y especialmente en nuestra universidad, nuestra máxima casa de estudios, el espacio idóneo para poder llevar a cabo estas actividades de aprendizaje, ¿no? Esta es la función máxima de nuestra institución: enseñar, coordinar, trabajar, aprender, ¿no? Intercambiar saberes, y esa es la función y la esencia que hoy se realiza con esta actividad que vamos a inaugurar. Pues una felicitación a todos aquellos que participan en la organización de este diplomado. No son temas sencillos, son temas difíciles, implican trabajo, implican esfuerzo, conocimiento. Por eso felicitamos al instituto, al IAI, felicitamos también al CECAT, ¿no?, como una parte importante de nuestra universidad, y por supuesto a los ponentes, quienes brindan sus conocimientos, su tiempo, para que podamos nosotros adquirir estos saberes. Y fundamentalmente pues también felicitar a los funcionarios, a los diplomantes que hoy están aquí presentes. Seguramente habrá otros que no pudieron estar, entendiendo que este es un diplomado a distancia, que hay muchos otros que están desde sus espacios llevando a cabo este conocimiento sin estar presentes el día de hoy. Felicidades a ustedes porque se dan esta oportunidad, se dan el tiempo de prepararse, de saber más, y que el éxito de este diplomado pues sea que cada día podamos informar de mejor manera lo que hacemos y seamos cada día más transparentes. Felicidades a todos, y si me permiten nos ponemos de pie, por favor. Y en nombre del doctor Eduardo Bautista, rector de nuestra universidad, siendo las 11:47 de la mañana de este día 15 de octubre, me permito dar por inaugurado el diplomado en su segunda edición, titulado El acceso a la información como derecho clave para el ejercicio de derechos humanos. Que tengan éxito y que sea para bien de ustedes y de Oaxaca. Pedimos a todos ustedes tomar sus asientos para dar continuidad a este acto. Unos instantes vamos a esperar para que nuestras personalidades que integran el presidio nos acompañen y tomen sus respectivos asientos a efecto de iniciar con la conferencia magistral Municipalismo y Transparencia, una breve reflexión crítica. La transparencia en los asuntos del Estado no es una moda, ni una ocurrencia académica de última hora. Todo lo contrario, la transparencia es un concepto que tiene una larga historia intelectual, una profunda raigambre filosófica que halló un lugar central en las construcciones del pensamiento. Más importante, género, ética, economía. Las personas del Instituto, del CECAT, a todos los que han tenido que ver con esta invitación. Felicitarlos en primer lugar por su presencia y por su iniciativa de formar parte de este tipo de diplomado en línea, que de seguro, estoy segura que va a darles, a otorgarles muchísimas herramientas para su formación y su desempeño profesional de manera efectiva. También quisiera felicitar a la iniciativa también del Instituto, del Laboratorio de Cohesión Social, por fomentar este tipo de propuestas para la formación profesional de todos ustedes. Comentarles y agradecerles que es mi primera vez aquí en Oaxaca. Estoy muy feliz de estar acá. Es un estado maravilloso. Me falta muchísimo por conocer. Espero que no sea la primera oportunidad de poder estar acá, que se repita muchas veces más. La iniciativa, o sea, el hablar del municipalismo y transparencia, parte de una motivación profesional que tengo desde que soy estudiante y desde una inquietud de incentivar y necesidad como profesional y como académica de ver al municipio, digamos, en la parte superior de la sociedad y de revitalizar la
necesidad de revitalizar el municipio y de que todos lo veamos como eso, como una gran necesidad actual. Hablar de municipalismo y transparencia, cuando hablamos hacia una breve reflexión crítica, voy a hablar de manera general, sobre todo de manera teórica, porque bueno, la práctica, hablar de ustedes que son funcionarios y servidores públicos sería incluso redundante. Ustedes son los que están de alguna manera en la primera línea de combate, junto con los municipios y junto con los ciudadanos. Vamos a abordar algunas reflexiones críticas en torno al municipalismo, en torno al acceso a la información y sobre todo desde mi visión de una sociedad completamente diferente, de un sistema político completamente diferente como es el cubano, y espero que pueda aportar algunas líneas de reflexión en torno a lo que se está viviendo no solo en los municipios mexicanos, sino en los municipios latinoamericanos de manera general. Bueno, cuando pensamos en municipio, si hablamos de una manera académica, si lo pensamos como servidores públicos o como funcionarios públicos, seguramente la respuesta será muy lógica y muy, digamos, ideal. El municipio es la primera base o el primer espacio de acercamiento al ciudadano, propicia no solamente la participación del ciudadano de manera directa, sino que también aleja de alguna manera la falta de confianza, la falta de, digamos, de credibilidad hacia los órganos superiores del gobierno. Esto sería, digamos, un concepto ideal si lo pensamos desde nuestra línea de desempeño. Si pensamos ahora en el municipio como ciudadanos normales, como ciudadanos cotidianos, podemos entonces pensar que este concepto ideal se derrumba. El municipio viene siendo, de alguna manera, una demarcación territorial donde nos desempeñamos en nuestra vida diaria y que prácticamente carece de toda importancia y que prácticamente no tiene ninguna función más allá de algunos servicios públicos comunales como la luz, la recogida de basura. Y entonces, si analizamos estas dos visiones, vemos que la realidad y que la teoría divergen mucho en torno al municipio. Yo siempre utilizo la analogía del municipio en nuestra cotidianidad como que el municipio es aquel, digamos, familiar, oveja negra, por así decirlo, que hay en casi todas las familias, que no nos gusta que aparezca en la foto de diciembre, y lo ponemos en la parte de atrás de la foto para que no se vea, no se visualice mucho, y que nos acordamos de este familiar de vez en cuando, solamente cuando lo necesitamos o tenemos algún problema puntual. Ese debe ser el papel del municipio por todo lo que implica. Hablar de municipio aquí en Oaxaca, como ya habían hecho mención, es un poco también peligroso, redundante, con 570 municipios, o sea, se dice rápido, pero realmente la labor de ustedes es sumamente importante para fortalecer el papel de las comunidades y para fortalecer y volver a privilegiar al municipio como un espacio realmente de democracia, de espacios democráticos y de políticas públicas de transparencia. Entonces, me planteo dos preguntas muy generales que vendrían siendo, en primer lugar, ¿qué es el municipio? ¿Y por qué visualizarlo como aspecto central para el desarrollo de las políticas públicas de transparencia? El municipio tiene diferentes acepciones, ha sido considerado de diferentes maneras, muchas veces, incluso a veces confundiéndolos, y en primer lugar es considerado como lo local, todos lo sabemos, o sea, pensamos en un municipio como un espacio local, como una restricción o como un espacio, una demarcación territorial restringida. Otro de los conceptos que estamos acostumbrados en la academia a analizar, el municipio como lo comunal, que ya viene siendo como un conjunto, grupo de personas dentro de esta demarcación territorial. La comunidad local viene siendo la integración de diversos núcleos sociales. Esta comunidad local va a ser instintiva, natural, formada a partir de determinadas cohesiones, sobre todo de agrupaciones familiares, de vínculos familiares o de vínculos sociales de manera general. Otro concepto ha sido visto el municipio como aquella sociedad local, o sea, la comunidad local, este grupo de personas con determinados fines, con determinada cohesión, ya con una razón y una conciencia de estos fines. Es por lo tanto una estructura sociodemográfica de la sociedad. El municipio, planteo dos conceptos fundamentales para un poco entenderlo y contextualizarlo posteriormente. Considera un gran
municipalista cubano, que es en razón a su gobierno y la administración, la organización político-administrativa de la sociedad local. Otro concepto, ya incluso un poco más elaborado y más cercano a lo que hoy en día entendemos, es el concepto del uruguayo Daniel Hugo Martins, que considera al municipio como una institución político-administrativa territorial basada en la vecindad y organizada jurídicamente dentro del Estado para resolver las necesidades locales, para resolver los problemas públicos, en coordinación con otros entes territoriales y servicios estatales. Un poco para contextualizar este concepto, utilizo dos ejemplos de cómo se pueden ver constitucionalmente el municipio. El municipio, dice la Constitución cubana, es la sociedad local con personalidad jurídica a todos los efectos legales, organizada políticamente por la ley en una extensión territorial determinada por necesarias relaciones económicas y sociales de su población y con capacidad para satisfacer las necesidades mínimas locales. Hago un señalamiento y por eso es que comparo un poco, utilizo estos dos ejemplos para de alguna manera decirle qué privilegiados son ustedes los mexicanos en cuanto a la regulación constitucional del municipio. Eso es lo único que dice la Constitución cubana, mi Constitución, acerca del municipio. Nunca esas necesidades mínimas locales que se establece al final del artículo van a estar argumentadas en ninguna ley adjetiva. Por lo tanto, el municipio en Cuba es un ente totalmente desdibujado. No se saben cuáles son las competencias del municipio y nunca se ha sabido tampoco cuáles son las funciones y los servicios públicos estrictos a los cuales va a responder el municipio. Sin embargo, la Constitución mexicana en su artículo 115 habla de un municipio libre, habla también de un municipio gobernado por un ayuntamiento, y aquí lo dejé, aquí lo corté porque realmente es muy extenso. Habla de las atribuciones de los municipios, habla de las facultades, incluso de una autonomía financiera que tienen los municipios. Eso, señoras y señores, aquí presentes, es teoría. Esto es lo formal, cuando sabemos que en la práctica ni en los municipios cubanos ni en los municipios mexicanos, y me atrevo a decir en los municipios latinoamericanos, se adolece realmente de una práctica y de una función efectiva del papel municipal. Esto, en esencia, constituye una letra muerta. ¿Por qué entonces el municipio? ¿Por qué revitalizarlo? ¿Por qué hablar de él? Yo creo que la respuesta viene en gran medida si analizamos los principios teóricos del municipio. ¿Qué es lo que tienen los municipios? ¿Qué es lo que poseen? ¿Qué lo hacen tan importantes para nuestra cotidianidad y para el desarrollo de estas políticas públicas como el acceso a la información, transparencia, gobierno abierto y demás? El primer principio es el principio de autonomía. La autonomía es considerada como aquella potestad de los municipios para darse sus propias cartas municipales, para autogestionarse, para autogobernarse, incluso para dictar no solamente sus propias normas, sino también administrar sus bienes y conducir sus actividades financieras. Este es, como digo, un principio teórico. Ustedes seguro en la práctica, en su función cotidiana, pueden analizar que no es así. O sea, en los municipios latinoamericanos tenemos una gran, legado de centralización y somos completamente dependientes de una estructura vertical de poder. Esto constituye una limitación completa del papel del municipio, porque en primer lugar no tenemos recursos. Los municipios no tienen recursos para poder autogestionarse y para poder implementar este desarrollo local del cual tanto hacemos uso de la palabra, pero sin embargo no la conocemos todavía porque es imposible si no se tienen los recursos y si no se tienen el manejo de dichos recursos. Esto propiamente también, esta autonomía, la vemos, limitada también en materia política. O sea, los municipios dependen totalmente de este control vertical de poder, de este elemento vertical de poder. Por lo tanto, autonomía, digo yo, considero es igual a descentralización, lo que se ve en la práctica vulnerada grandemente por la centralización de los espacios municipales. Digamos que de alguna manera se ha confundido un poco, yo pensando positivamente en torno a todos los estados, se confunde un poco con el término soberanía, que es un principio inalienable. Hay un gran tabú en torno a la autonomía municipal. Hay un gran miedo por parte de los niveles centrales de gobierno de dotar a los municipios de determinadas capacidades que son necesarias para el desarrollo de estos.
Otro principio, y considero y voy a puntualizar acá, que es un principio muy importante y que les toca muchísimo a ustedes por la gran profusión y cantidad de municipios que poseen, y el cual se hacía mención también en esta mesa anteriormente, es el principio de heterogeneidad municipal. Es un principio olvidado porque sabemos que hoy en día, debido a la homogeneidad, que lo veremos más adelante, el municipio se encuentra encasillado, se encuentra prácticamente igual en todos los sentidos. Hemos copiado, hemos hecho un copia y pega de todos los municipios son iguales. En México todos los municipios tienen la misma estructura y eso es un peligro para, no solamente atenta contra digamos, las particularidades del municipio, sino que lo limita, sino que lo resquebraja las iniciativas propias de cada espacio local. La heterogeneidad plantea un gran municipalista cubano, que es el que más ha trabajado en materia en Latinoamérica sobre este principio. Plantea 4 notas importantes de este principio de heterogeneidad, que no es nada más que cada municipio es diferente y debe ser tratado de forma diferente. En primer lugar, plantea la simetría. Él plantea que todos los municipios son asimétricos, o sea, hay un mapa municipal diferente, y está de más decirlo aquí. O sea, cada municipio que ustedes cuentan tiene una población diferente, tienen incluso un clima diferente, y todos estos factores van a contribuir a que sean únicos, sean totalmente, y deban ser tratados de una forma prioritaria y de una forma individual, no de forma colectiva. La diversidad también hemos intentado, y habla de que las organizaciones sociales y políticas no tienen por qué ser iguales en todos los municipios. No todos los municipios quizás tengan la capacidad económica, social, de contar con, digamos, con un instituto o con un comité de transparencia, por ejemplo. Quizás no lo tengan, quizás no lo necesitan, pero sin embargo, por ley queremos encasillar a todos los municipios y poner a todos los municipios en el mismo molde. Y estoy alertando, es un peligro del cual estamos ahora mismo todos los municipios latinoamericanos recogiendo el fruto de esta homogenización, que es que no podemos separar las funciones del municipio, no las podemos distribuir, no podemos potenciar las facultades del municipio, y por eso muchas veces las políticas públicas que implementamos no son efectivas, porque estamos tratando también de implementar políticas públicas semejantes en todos los municipios sin saber y sin tomar en cuenta sus necesidades o sus propias estructuras para desarrollar dichas políticas públicas. Otro de los principios del pluralismo, otro de, digamos, estas notas distintivas de este principio de heterogeneidad va a ser el pluralismo jurídico, que es que junto al régimen jurídico general pueden cohabitar tratamientos especiales o diferenciados para determinados municipios. ¿Cuántos municipios rurales trabajan y funcionan en torno a costumbres y usos, a normas tradicionales no escritas? Y no los podemos obligar y no los vamos a poder obligar, aunque lo establezcamos, aunque estén de acuerdo, a asumir las normas de nosotros. Por ejemplo, los municipios rurales, me gusta mucho el tema de la ruralidad, son muy diferentes a los urbanos, y eso se nos ha olvidado por completo en el tema de municipalismo. Queremos copiar que todos sean iguales y no, tienen sus propias normas de autogestión, tienen sus propias formas de autogestión, y hacerlo de esta manera, o sea, imponerle una forma de participar, una forma de normatividad, es dejarlos al olvido, o sea, castrarlos de alguna manera, usando la palabra, y quitarle la legitimidad que tienen sus usos y costumbres ancestrales, y realmente no va a desarrollarse las políticas públicas de esta manera, no van a ir por buen camino las políticas públicas. La multiplicidad habla también en relación al rango competencial de los diferentes entes municipales, que pueden ser diferentes. Los entes municipales no tienen por qué tener el mismo rango o las mismas características o las mismas funciones o las mismas atribuciones, ¿sí? Por esto mismo, y este mismo ejemplo que ponía, de que un municipio rural nunca va a ser igual que un municipio urbano, y esas son consideraciones que hay que tomar. Este es el mapa, o este es el principio teórico, ¿no? En la realidad y en la práctica sabemos, que es lo que venía comentando, que entra en contradicción o un contrasentido el principio de homogeneidad. Este principio que ya decía, de encuadrar, de encasillar a todos los municipios por iguales, y el copia y pega de las funciones en todos ellos. Por lo tanto, la homogeneidad, que constituye, ya digo, un peligro, tiene algunas notas. Primero, considera un mismo régimen de organización política, lo que conlleva a su vez a la identidad de los órganos existentes.
Otra de las características de la homogeneidad son atribuciones de idénticas facultades a todos los municipios, desconsiderando o desconociendo sus particularidades. Y en último lugar, esto conlleva a su vez, a lo que comentaba, a la insuficiencia de la estructura municipal para cumplir su cometido público. Las políticas públicas entonces, si no se toman en cuenta estas consideraciones, la transparencia, el gobierno abierto, la integridad pública, todos esos conceptos de los cuales nos hemos adueñado como espacio, no van a surtir efecto, no van a tener un resultado positivo porque no estamos considerando las particularidades de cada región. Otro principio del municipio es la relación articulación, y yo creo que acá hay, digamos, como una especie de abuso de este principio, que habla del municipio como parte de este espacio, de este eje vertical de poder, y que no puede estar aislado el municipio de este eje, sino que en vez, no solamente hay una relación, no hay una subordinación del municipio a espacios centrales, sino también que existe, digamos, una especie de relaciones de colaboración, relaciones de coordinación, que también son importantes. Digo que hay abuso de este principio porque nuestros municipios realmente se han articulado demasiado con el nivel central de gobierno, al punto que a veces es prácticamente imposible diferenciar o visibilizar las facultades y los principios del municipio de manera general. La democracia también es un principio muy importante, al cual en la teoría habla del acercamiento al ciudadano en el municipio, sobre todo en efectos de la elección, cómo está cerca de las personas, digamos, de las personas que se van a elegir, que van a formar parte del gobierno. Y realmente este principio de democracia, yo creo que es la democracia, habla de la democracia representativa, o sea, cómo el ciudadano está cerca de los entes municipales solamente y cuándo va a votar. Una vez que usted le delega, y esto habla de democracia representativa, una vez que usted le delega su poder, su facultad, su voto como ciudadano a este representante, decía Rousseau que usted se desentiende totalmente de sus facultades como ciudadano y no puede hacer otra cosa que esperar hasta las próximas elecciones para poder, digamos, hacer uso de esa voluntad ciudadana que ya fue cedida. ¿Cuál sería entonces, esta es la teoría, y cuál sería entonces la contrapartida, digamos, en la práctica, la cual tenemos que rescatar y la cual tenemos que trabajar? Vendría siendo la democracia participativa. Entonces, democracia representativa versus democracia participativa en un espacio tan importante y tan necesario como el municipio. Los principios municipales, entonces, ya sabemos, como lo hemos analizado, y seguro ustedes, algunos estarán de acuerdo conmigo si lo ven en la práctica, desde su trinchera de combate, que constituyen una utopía. Realmente estos principios responden, la reflexión a estos municipios responden a qué municipio tenemos. Estos son los municipios que tenemos, no son autónomos, no son heterogéneos, son homogéneos totalmente. Hay una relación, articulación difícilmente de desvincular y de descentralizar el municipio, y hay una democracia representativa que de alguna manera limita todas las potencialidades del municipio. Entonces, la pregunta siguiente sería: nosotros como servidores públicos, como académicos, ¿qué municipio queremos? ¿Cuál es el municipio que estamos buscando para realmente que surta en efecto todo esto que estamos desarrollando como Estado, como sociedad, como gobierno? Es necesario, y lo planteaba desde un principio, la revitalización del municipio. Se está viendo una revitalización del papel municipal en todos los municipios latinoamericanos, y esto se debe en gran medida a la nueva gobernanza. La nueva gobernanza, en aspecto general, es considerado como la introducción no solamente de la importancia de espacios más o menos autónomos como el local, como el municipal, sino también la introducción de nuevos actores, digamos, privados, empresarios, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales que hasta algún momento habían estado excluidos de la participación de la toma de decisiones y de la implementación de políticas públicas, y hoy en día con este nuevo gobierno, con este concepto de nueva gobernanza, se ha, digamos, dado un papel fundamental, y más adelante pondré algunos ejemplos de cómo se ve en la práctica. La participación entonces va a ser el principio municipal que tenemos que rescatar. Esta participación va a ser, digamos, la base
del municipio que queremos, no el municipio que tenemos, sino el municipio que queremos. ¿Por qué? Ya lo habíamos dicho, el municipio aborda y es el primer espacio, la primera línea de acercamiento al ciudadano y por lo tanto propicia y debe propiciar una participación activa, no solamente del ciudadano, sino también del gobierno. A veces pensamos en participación y pensamos que el ciudadano es el único que tiene que participar. Y veremos y sabemos que a partir de incluso de las políticas de transparencia se debe fomentar una participación proactiva y una participación de ambas líneas de trabajo. La participación es considerada como el proceso mediante el cual se integra el ciudadano en forma individual o colectiva en la toma de decisiones, la fiscalización, el control y la ejecución de las acciones que afectan algún ámbito de la esfera pública, de la esfera social, ambiental, etc. La participación, vemos ahí, es cómo el ciudadano se integra. Yo digo que es cómo el ciudadano se integra y cómo el gobierno también se integra en esa toma de decisiones. Hay varios tipos de participación que también responden un poco a este concepto de ver la participación como una forma unilateral, ¿no? Donde el ciudadano es el agente activo, por así decirlo. La participación de gestión, que se refiere, digamos, a la administración compartida de determinadas políticas públicas, donde interviene el Estado junto con otras instituciones. La participación de control, que es la que deberíamos o se vería relacionada con la transparencia, que es cuando el ciudadano demanda una fiscalización, una transparencia en la gestión por parte de los gobernantes. Y la participación reivindicación es cuando la ciudadanía adquiere, conquista derechos sociales determinados, pueden ser sociales, ambientales, económicos. Y los ciudadanos, por supuesto, a partir de esta participación, se organizan para presionar y manifestar sus posiciones. Las características de la participación ciudadana hablan un poco también de la relevancia y la trascendencia de la participación como parte esencial, no solamente del municipio, sino también que lo veremos, va a unir a las políticas públicas de transparencia y el acceso a la información. Es inclusiva, todos los individuos deben participar y poder dar sus opiniones e intereses. Una participación deliberativa es que genera consenso en torno a decisiones de calidad, es equitativa porque se busca la distribución de los recursos y bienes sean para todos por igual, efectiva porque los objetivos y recursos necesarios se formulan y disponen de acuerdo a decisiones convenidas previamente y participativamente, y es transparente porque el acceso a la información es y debe ser fundamental en la participación. La participación, en buena lid, va a ser el catalizador en los espacios municipales de la transparencia. ¿Por qué? Porque visualiza el poder de los gobernantes, porque además le permite al gobernante saber qué tan efectivos son sus políticas públicas, si están dando resultados. Y por eso es que hablamos que esta participación y el esquema municipal va a ser la parte más importante y la parte que se debe implementar. No hay nada más cercano al ciudadano, como ya lo hemos dicho, que el municipio. Por lo tanto, es donde el ciudadano va a ver, a partir de la participación y del acceso a la información y a la transparencia, lo que está haciendo el gobierno, si realmente sus necesidades y sus problemas públicos están siendo canalizados y ventilados de forma correcta. Seamos claros, al ciudadano no le interesa muchas veces, por desgracia, pero es así y hay que ser prácticos, no le interesa saber el gasto del Estado, le interesa saber si se va a resolver el problema de su colonia, si su colonia va a tener agua potable, si su colonia va a tener electricidad. Esos son los problemas que nos interesan como ciudadanos y a los que tienen que dar respuesta. Entonces no responde ni siquiera a un nivel estatal ni a un nivel federal, responde a un nivel municipal, incluso más local todavía. Si se trata de comunidades más cerradas, mucho más cerrada todavía, a partir incluso de consejos vecinales que se forman, digamos, para dar respuesta a determinadas necesidades municipales. O sea, no podemos pensar y poder estar, digamos, en esta utopía de que el ciudadano necesita y participa de una forma general. No, lo hace desde su problema puntual, desde sus necesidades básicas. Y entonces no podemos esperar que un ciudadano en el municipio, no podemos esperar que un ciudadano desde el municipio realmente utiliza las plataformas y el acceso a la información para conocer algo que va más allá de sus necesidades puntuales. Y hasta ahora hemos pensado que ha sido así y eso ha sido un gran error para la implementación de políticas públicas.
porque las políticas públicas entonces responden a partir de este criterio a cuestiones estatales y no a cuestiones locales, no a lo que le interesa al ciudadano y lo que quiere resolver en su cotidianidad. La participación ciudadana entonces en el municipio, establezco, permite la participación de la ciudadanía en las acciones gubernamentales y hace posible la publicitación del poder, por eso lo establezco como catalizador de la transparencia. Se rompe con la lógica de democracia representativa porque obliga prácticamente a hacer de forma vinculante la generación de prácticas directas de participación. Permite incorporar mecanismos de democracia participativa inherentes al espacio municipal, que más adelante hablaré sobre esto. Asegura la legitimidad del compromiso de los ciudadanos informados y hace que se sientan incluidos en la toma de decisiones y en la implementación de políticas públicas. Mejora la eficiencia en estas políticas públicas al dotar a los tomadores de decisiones de la información que permite un mejor diseño de políticas, porque hay una visualización de lo que se está haciendo. El ciudadano es consciente de lo que está haciendo de manera directa el gobernante, y el gobernante está viendo si realmente es eficaz y efectivo lo que está haciendo para el ciudadano, si está visualizando bien la información, si está realmente dando todos los mecanismos y otorgándole todas las facultades necesarias al ciudadano para empoderarlo de forma municipal. El municipio, como potenciador de la participación directa del ciudadano, ya dicho, lo convierte en catalizador de políticas públicas de transparencia y se modifica el papel ciudadano a partir de la participación. Se cambia de un ciudadano pasivo a un ciudadano proactivo y se desarrollan canales de comunicación entre autoridad y ciudadanos y de relaciones horizontales entre ciudadanos. Esto tiene mucho que ver con el papel que le hemos dado a las políticas públicas, por ejemplo, de transparencia. Hemos visto y consideramos estas políticas de transparencia de una forma también como vemos el poder, de una forma vertical. O sea, yo como ciudadano soy pasivo, necesito que usted como gobierno me dé acceso a la información. Al final es una relación vertical. Ahora, de abajo hacia arriba, porque soy yo la que demando como ciudadano este acceso a la información, pero no deja de ser una relación vertical. Y hasta ahora hemos visto que las relaciones verticales de poder lo que conllevan es una centralización del poder y de la toma de decisiones. Y lo que se quiere entonces, y a mi juicio lo que se necesita, es una relación horizontal de poder, donde los ciudadanos estén de igual a igual con el gobernante y el gobernante también pueda responder de esta manera a los ciudadanos. Las lecciones en torno a la participación ciudadana. En primer lugar, la tecnología no genera automáticamente participación ciudadana. Yo agrego acá, la tecnología no agrega automáticamente ni participación ni transparencia. México es un ejemplo de ello. O sea, ¿cuántas veces hemos visto, tenemos todos los portales, ya se leyó en el currículum, tuve la oportunidad de estar en España haciendo una estancia investigativa y yo realmente pensé, como diríamos los cubanos, que iba a descubrir el agua tibia en España por esta concepción, digamos, un poco errónea, ¿no? De que, bueno, estoy en Europa, Europa tiene la mayor implementación de políticas públicas, Alemania es pionero en transparencia, España debe estar igual, y descubrí que en boca del director de Anticorrupción y Transparencia de Cataluña, de toda la región de Cataluña, de su propia boca me dijo que estaban guiándose por México. O sea, en cuanto a transparencia, ellos estaban empezando y se estaban guiando por las políticas aquí implementadas en transparencia. Yo digo, wow, qué bien suena la teoría, ¿verdad? No se lo dije a él, pero es así, o sea, qué bien funciona la teoría. En teoría somos, me integro también como mexicana a veces, son un país que realmente ha dado mucho de qué hablar, son un país pionero en materia de transparencia. En la práctica, sabemos, no ha funcionado. Por eso decía, la tecnología no genera automáticamente participación ciudadana. Realmente, ¿cuántos ciudadanos, si se ven las estadísticas del INAI y demás, cuántos ciudadanos utilizan las plataformas de acceso a la información? Casi todos los ciudadanos son académicos, prensa, funcionarios, pero al ciudadano de pie no le interesa ese tipo de información, entonces ¿para qué lo tenemos? Por lo tanto, no hay participación ciudadana y por lo tanto no hay acceso a la información porque el ciudadano no utiliza las plataformas habidas para ello. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuál sería la alternativa
para nosotros como funcionarios, para que sí se utilicen, para así poder dar uso a esa transparencia y que no solo sea un mecanismo para ganar premios como el Premio a la Innovación en Transparencia. Sí, porque también fue mi tema de tesis y ya revisé que cómo se utilizaba para pues ponerse la medallita y ya, se acabó, ¿no? Entonces no es el objetivo. La tecnología no genera automáticamente, sino que conlleva procesos más complejos de entendimiento del espacio y de entendimiento de los mecanismos de participación directa. Modernizar y transparentar el Estado al servicio de los ciudadanos. Esta es una de las lecciones de la participación, pero no se hace solo, sino que se hace a partir de una gestión coordinada de múltiples sectores, no solamente del gobierno, sino también la implicación de sectores empresariales, de sectores privados, para poder transparentar. Y no solamente tiene que ver con el acceso a la información y con las tecnologías de la información. Y la última lección, que para mí es muy importante: informar no es participar, informar no es transparentar, porque informamos a partir de los portales de transparencia, ponemos la foto del funcionario, quizás cuánto cuesta, perdón, cuánto cobra, que a veces a muchos nos es importante saber, sobre todo en la academia, cuánto están cobrando, que se transparente digamos, los egresos y los ingresos de estos funcionarios, como que es súper importante. Ya sabemos que se ha promovido la ley 3 de 3 y etc. Al final, eso no es participar. Usted puede informar, pero puede malinformar también. Informar a medias, que es una cuestión también, una de las características de la transparencia, la integralidad, cuando la información no es completa. Entonces no estás cumpliendo el objetivo, estás dando lo que se supone que el ciudadano quiera ver. Y ahí hay un gran peligro, porque sabemos que entonces estamos dando pie a la opacidad y estamos dando pie a la corrupción, tan temida por todos nosotros. Entonces, ya sabemos, participación igual a transparencia, catalizador de transparencia en los espacios municipales, necesario revitalizarlo, robustecerlo, fortalecerlo. ¿Qué es la transparencia? Nieto considera que es una herramienta que permite al ciudadano obtener información proveniente de las instituciones públicas con el objetivo de que éste evalúe y juzgue las acciones y decisiones de los funcionarios y servicios públicos, y representa un nivel de comunicación entre los gobiernos y la ciudadanía. Representa, dice él, una puerta donde el ciudadano en principio se entera del desempeño institucional y también establece contacto directo con los órganos gubernamentales. Él establece, digamos, un doble efecto. Por un lado, la legitimidad de las instituciones públicas, y por el otro, la eficacia de sus acciones y decisiones. En todo este concepto hay una nota distintiva, y no aparece por ninguna parte las tecnologías de informática y la información. No aparece. Habla del papel del ciudadano, de la necesidad de conocer lo que hace el gobernante, y no hace mención en ninguna parte de este concepto a las tecnologías de informática. Más adelante les diré por qué creo que esto es importante. Entonces, la transparencia, teóricamente, es un medio para evitar para combatir la corrupción. Dentro de la administración pública propicia un mejor servicio público, promueve la evolución y formas de mecanismos cada vez más eficientes. En el ámbito político participativo es un medio para el control del poder, su fortalecimiento a través de la legitimidad que le propicia a los gobernantes, y propicia también el involucramiento proactivo de toda una comunidad. En el ámbito económico promueve la inversión, y en el ámbito individual como calidad de acceso a la información, a datos personales, incluso datos no personales, en poder de los órganos del Estado. Las características ya las conocemos: accesibilidad, oportunidad, relevancia, la verificabilidad, la inclusión, la inteligibilidad y, lo que hacía mención, la integralidad. Entonces, ya sabemos, participación, entonces, considero yo, más que es igual a transparencia o como un catalizador de transparencia, es una transparencia necesitada, y lo que necesitamos es una transparencia participativa en el espacio municipal que recoja todos estos principios de democracia participativa olvidados y, digamos, echados a un lado por la democracia representativa, que si bien es muy importante, ahora mismo no cumple el papel que tendría que cumplir en nuestras sociedades. ¿Cuáles son las lecciones de esta transparencia participativa? ¿Por qué hablo de transparencia participativa? En primer lugar, yo creo que la primera lección y lo primero que debemos llevarnos como funcionarios, como académicos, como actores, como ciudadanos, es volver a lo esencial. Esto significa olvidar lo barroco de las políticas públicas, y es lo que hacía mención de por qué
la información, porque el concepto de transparencia que hacía mención anteriormente no menciona a las tecnologías de la información. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes más que yo saben, ustedes son la capital del barroco latinoamericano con su hermosa iglesia de Santo Domingo. ¿Qué significa olvidar lo barroco en las políticas públicas? Lo barroco, sabemos, es el adorno, el exceso de adorno, el exceso de ornamentación en una obra artística, ¿no? Y digamos, esto es lo que sucede en las políticas públicas de transparencia. Nos hemos encargado de adornar las políticas de transparencia. Gobierno abierto por aquí. No estoy en contra del gobierno abierto, lo considero una herramienta esencial, pero estoy hablando de lo barroco, o sea, del adorno, de la ornamentación, de dotarle de más capacidades a las instituciones, de poner un nuevo nombre, hoy gobierno abierto, mañana integridad pública, pasado Sistema Nacional Anticorrupción, etcétera, etcétera. Así vamos a seguir sucesivamente poniéndole nombres y buscando unas nuevas formas de hacer la política pública. Y nos estamos olvidando, detrás de toda esta ornamentación, de la parte básica, de la obra que está detrás de todo lo dorado y de todo lo trabajado, de toda la madera, que es la transparencia. ¿Por qué? Porque hemos considerado que transparentar es igual a acceso a la información, y acceso a la información es igual a tecnologías de la información, cuando no es así. ¿Qué sucede entonces con estos municipios que no tienen portales de transparencia? ¿Cómo participan? ¿Cómo transparentan? ¿Cómo se autogestionan? No tienen acceso a la información, no tienen portal de transparencia, por lo tanto no son transparentes, o no podemos o no debemos implementar políticas de transparencia y acceso a la información para que estos ciudadanos también conozcan de forma cercana lo que está haciendo el ciudadano, en qué se está gastando los recursos municipales. Creo que por ahí habría una buena reflexión. La segunda lección, considero que tiene esta transparencia participativa, es utilizar, como ya había dicho a lo largo de toda esta conferencia, los esquemas de participación directa. Esto es incentivar mecanismos de participación directa donde se visualice, se visibilice el actuar del gobierno y, como ya había dicho también, donde el gobierno vea cuán efectivos son sus políticas públicas. Esto es consulta popular. Se ha olvidado por completo la consulta popular y qué mejor espacio que el espacio municipal para implementarlo. La rendición de cuentas es un mecanismo súper necesario y posiblemente utilizado en muchas comunidades de una forma, digamos, tradicional y de una forma no formal, perdón, valga la redundancia. La revocación de mandato, lo tenemos reconocido en la Constitución, lo digo porque también como en mi espacio municipal cubano, todos estos principios están reconocidos y no se hace uso de ellos. Hice un estudio cuando mi licenciatura y prácticamente en 10 años había una revocación de mandato de un delegado municipal. Una revocación de mandato en 10 años. Cuando hay una gestión negativa, cuando realmente está ahí el mecanismo y no se utiliza, y es algo que también sucede en todos los municipios latinoamericanos. La tecnología como instrumento es otra de las lecciones, y digamos que hablo de la transparencia participativa. La tecnología, se ha olvidado, es un instrumento necesario de la participación y de las políticas públicas de transparencia, pero lo hemos convertido en la esencia de las políticas públicas de transparencia. Como hacía mención anteriormente, si no tienes un portal de transparencia, si no tienes una aplicación que te permite el acceso a la información, usted no puede ser transparente. Entonces el llamado es olvidar lo barroco de la política pública y volver a lo esencial, volver a la transparencia como mecanismo directo de visualización del poder y de evitar la opacidad. El otro, digamos, lección es la retroalimentación, que habla de vincular las tecnologías, porque las tecnologías no son malas, las tecnologías facilitan el acceso a la información. Pero ya vemos que teniendo tecnología solamente y no respondiendo y no, digamos, alimentando estas formas de participación directa, no hacemos nada, porque tenemos tecnología y no las usamos. El ciudadano no la utiliza. Entonces, los portales de aplicación, utilizarlos para conocer la gestión, el gasto de recursos, pero también la retroalimentación de los funcionarios. Esto habla de una participación y de una transparencia proactiva, no solamente vertical, sino también horizontal, de ciudadano a gobierno, de gobierno a ciudadano, de igual a igual. La heterogeneidad, como ya analizado, es el respeto y las formas y tradiciones y esquemas de participación de cada municipio, el cual ya saben ustedes seguro,
que es súper importante revitalizarlo y volver a retomarlo como principio importante en nuestro quehacer gubernamental y en nuestro quehacer institucional. Pongo entonces dos ejemplos muy concretos de cómo esta, transparencia participativa es posible. El primer ejemplo es la participación en los municipios cubanos. Para el año 2014 había un % en Cuba de utilización de las tecnologías de la información de solo un 28%. En el 2016 comenzaron a implementarse portales de señales Wi-Fi en algunos lugares públicos, y hasta hace unos 2 meses fue implementado por primera vez como un gran suceso en Cuba la utilización del internet en el móvil por primera vez. O sea, el internet abierto en un móvil era imposible. ¿Por qué hablo esto? Porque como estamos hablando de participación y estamos hablando de transparencia, y que transparencia no es necesariamente tecnologías de la información, entonces ¿cómo se participa? ¿Cómo se transparenta? ¿Cómo se accede a la información en un espacio donde no se tiene acceso a las tecnologías de información? Donde no hay portales de información en ningún ayuntamiento, en ningún municipio. De hecho, hace unos meses fui en abril y estaba empezando la idea a vertebrarse en mi provincia de origen, en mi municipio de origen, un portal, algo así como una página, no un portal, sino una página web, porque ni siquiera hay páginas web de los ayuntamientos. Entonces, ¿cómo se participa? A través de una figura que yo considero elemental y central, y que posiblemente sus espacios y en sus realidades tenga alguna figura similar. Es la figura del delegado de circunscripción. La circunscripción allá viene siendo la colonia, ¿ya? O el barrio. Y entonces en cada barrio ahí hay un representante que es, digamos, honorífico, no tiene salario, su salario es el mismo de su trabajo. O sea, se designa y va a seguir por 2 años, que es cuando cumple su mandato, va a seguir por 2 años cobrando lo mismo que cobraba en su trabajo, al cual se le desvincula de sus responsabilidades en esos 2 años. Y este funcionario cumple la función importante, al no ver estos portales de información, al no existir estas tecnologías, cumple la función de puente de información entre los funcionarios municipales, entre la asamblea municipal y el ciudadano. Porque al estar en cada barrio conoce directamente no solamente a cada uno de los habitantes y de los ciudadanos, sino también de sus problemáticas, que como ya mencionaba, son los que le interesan al ciudadano, sus problemáticas cotidianas y cercanas, ¿ya? Entonces, este señor o señora tiene todos los días de la semana, tiene una vez a la semana un espacio donde él tiene que quedarse como hasta las 8 o 9 de la noche, trabaja todo el día y responde las solicitudes y recoge las demandas ciudadanas. Tiene una oficina designada en cada barrio donde la persona, el ciudadano, tiene un problema puntual y va y lo ventila con este delegado, con este funcionario público, para que le dé entonces un buen cauce en la asamblea municipal. El gran problema es que, como todos nuestros municipios, no hay autonomía, el funcionario solamente puede servir como cauce, no hay recursos para ello y no va a poder responder si el municipio no responde y no tiene gestión monetaria para responder al problema en sí. Pero la participación que conlleva y la información que transmite de ambas partes este funcionario creo que es lo importante, ¿no? Y lo que se podría rescatar de esta experiencia. Hay un espacio también de participación directa del ciudadano, donde el delegado rinde cuentas de su gestión. Mensualmente se rinde cuentas de la gestión, del problema, si se ha resuelto un problema, por qué no se ha resuelto el problema, cuáles serían, las condiciones necesarias o qué habría que hacer, a dónde habría que irse, a dirigirse para resolver el problema de la ciudadanía, y eso se hace en una asamblea vecinal. Todos ahí, entonces, se están viendo, acceden, se informan de qué está haciendo su representante más cercano, cómo se está autogestionando, cómo se está gestionando este poder que tú le estás otorgando a este funcionario, cómo se están ventilando los recursos municipales, los recursos locales para resolver tu problema. Muchas veces, seamos sinceros, no hay recursos, no se puede dar respuesta, pero el mecanismo es lo que interesa, o sea, la interacción con el ciudadano es lo que interesa. Otra cuestión importante es
también a partir de esta vinculación cómo incluso hay revocación de mandato, aunque no se utilice, hay una consulta popular en cualquier problema que haya. Ahora estamos en un proceso en Cuba de reformulación de la Constitución y todo eso se habla y se realiza a través de consultas populares municipales, incluso barriales, y se ventilan a través de estos funcionarios. O sea, hay formas de participar, hay formas de acceder e implementar la visibilización de lo que se está haciendo en la gestión pública, que no necesariamente responden a las formas tradicionales, perdón, a las formas modernas de ver la transparencia o de ver las tecnologías en función del ciudadano. Otro ejemplo de participación y de transparencia, y ya con esto cierro, es el ejemplo de Hermosillo Cómo Vamos. Yo me desempeño profesionalmente en Sonora y en el municipio de Hermosillo tuve la oportunidad de ser redactora responsable de una agenda ciudadana de políticas públicas que se les dio a todos los aspirantes a la alcaldía de Hermosillo. Esta iniciativa fue creada y originada por una institución, digamos, no gubernamental, apartidista, que se llama Hermosillo Cómo Vamos, y que aunó a grandes grupos de académicos, funcionarios, sector privado, empresarios, para ver cuáles eran los problemas de Hermosillo. Primero se hizo una gran encuesta que duró aproximadamente como 6 meses, donde se ventilaron los problemas, cuáles eran los problemas que les preocupaban a los hermosillenses, y a partir de esta, digamos, diagnóstico inicial se formuló con estos funcionarios una agenda de políticas públicas que era obligatorio que cada uno de los aspirantes a la alcaldía firmaran y que ya lo tiene la actual alcaldesa de Hermosillo y que tiene que implementar porque se firmó de manera pública, o sea, que va a trabajar en torno a determinadas líneas de problemas públicos necesarios. La gran relevancia de este espacio, no solamente como participación municipal y como, digamos, contención de diferentes actores, fue que la transparencia se utilizó y fue tema transversal en la agenda ciudadana. O sea, no solamente para atacar un problema como la corrupción, sino que aparte de eso, la transparencia era necesaria, fue un eje transversal en cada uno de los problemas públicos de la sociedad hermosillense. La propuesta sería entonces alentarlos a ver, digamos, lo que podría llamarse sus experiencias de fracaso en cuanto al ámbito municipal y en cuanto al ámbito de transparencia, no como un fracaso en sí. Yo siempre hago alusión al criterio de Goody, que de estas prácticas no exitosas se pueden sacar muchísimas líneas de aprendizaje, se pueden sacar modelos para, digamos, trabajar sobre ellos a partir de su experiencia municipal, a partir de lo que quizás se ha hecho mal hasta ahora. Se puede robustecer el municipio, se puede revitalizar el municipio y ponerlo entonces, como ya había dicho anteriormente, en el marco de la foto, en el eje central de esta foto de familia que queremos que esté el municipio. Alentarlos a que aprovechen las oportunidades de este diplomado, que puedan realmente formarse, que aprovechen todo lo que se les está poniendo a su disposición. Y bueno, estoy a su disposición para cualquier pregunta, duda o comentario. Muchas gracias. Sí, pasaríamos a la etapa de preguntas y respuestas por parte de los asistentes. Si alguien desea formular alguna interrogante, en ese momento es viable. Buenas tardes, bienvenida. Gracias. La ciudad te abre las puertas, como a todos tus hermanos cubanos que han venido aquí desde el CELA y desde el ICCP, bienvenida. Y pues sí, efectivamente nosotros tenemos un gran problema o un gran mundo con estos 570 municipios. Y nos encontramos que esta cuestión de las tecnologías es en donde está basado la transparencia, ¿no? El acceso a la información. Yo en algunos otros eventos siempre pregunto, ¿y qué pasa con aquellos que no tienen acceso a internet? ¿Qué pasa con aquellos municipios que no suben su información? ¿Por qué? Porque están basados en usos y costumbres, cabildo todavía y toda esta parte, ¿no? Y pues a diferencia de Cuba, que pueden atravesar en un día y volver, pues aquí sí estaría como intenso ese recorrido. A mí me parece muy, muy interesante esta propuesta que haces de
de cómo lo manejan en Cuba, que básicamente pues es un valor ciudadano, un compromiso. Entonces yo creo que es esta apertura que tú tienes de invitar no solo a los que están aquí como representantes del municipio, sino a la ciudadanía en general, que estén presentes, que se sumen a este tipo de eventos, que sepan que hay otras formas de hacerlo, ¿no? Y por qué no capacitar a esos municipios, aún en cabildo, aún por usos y costumbres, que es posible, porque a final de cuentas, como tú dices, bueno, en Cuba se conocen, se unen, ¿no? Y hacen otro tipo de trabajo pensando que también es una cultura más ciudadana, más, con más de cohesión social, por lo mismo, ¿no? Entonces, la verdad, quiero felicitar esta iniciativa, y mi inquietud sería esa, ¿qué tantas manzanas, qué es por colonia esto de la organización? ¿Cómo podríamos impulsar desde aquí? Por ejemplo, yo en mi colonia, desde mi manzana, ¿no? Con los amigos de los municipios. Porque bueno, en los municipios no tan alejados, tenemos aquí alguno a 40 minutos, tal vez, Teotitlán, llaman a los avecindados, y ahí es como les dan la información, o por periódicos murales, carteles, ¿no? Algunos trípticos. Pero bueno, también es claro que en Cuba el analfabetismo es, si no, ya está, totalmente ya no existe, ¿no? Los universitarios, todo el trabajo que hacen, y bueno, no hay, aquí sí lo hay. Entonces, a veces si esta información no se corre de voz a voz, un tríptico, un volante es complicado, un periódico mural es complicado, ¿no? Pero sí llevar como este proyecto, esta compartición que estás haciendo ya en forma de un proyecto, tener información más cercana, más específica de cómo poder generar estos grupos, ¿sería posible? Bueno, sí, habría que trabajar, ¿no? Y analizar un poquito más, porque sería una propuesta ya muy específica. Y también considerando, hago hincapié en lo que hemos hablado de respetar los espacios y respetar las formas. Por eso mismo que usted estaba haciendo mención del analfabetismo, desgraciadamente, no es una palabra que me gusta usar, pero bueno, desgraciadamente sucede y es así. Y muchas veces yo creo que se puede incentivar, esta es una iniciativa o es una propuesta a nivel de colonia allá, pero es porque está muy organizada, o sea, se ha estructurado de forma tal, digamos, el poder incluso, porque es una forma de centralización del poder también, de controlar el poder por parte también del gobierno, y se han creado esquemas muy pequeños de participación, ¿ya? Entonces, sí creo que en todas las sociedades es posible. En Sonora ahora mismo en Hermosillo se están creando muchos consejos vecinales, que podría ser también una propuesta. Pero yo creo que también es lo que mencionaba, el respeto a las formas propias, porque muchas veces los consejos vecinales no necesitan decir que son consejos vecinales. Existen consejos vecinales en cada comunidad, existen, aunque no los reconozcamos como tal. Muchas veces estas comunidades tienen sus propias formas de autogestión, que no los respetamos, pero las tienen. El gran problema es visualizarlos, respetarlos y fomentarlos. Entonces, que accedan a la información así. Yo creo que sí es posible, pero llevaría a un estudio particular de cada comunidad, de sus formas propias, de su propia población, por estas mismas características que usted mencionaba. Pero sí, o sea, sigo siendo motivadora de que se pueden formar y devolver a las formas tradicionales de participación, para también fomentar el acceso a la información. Hola, buenos días, buenas tardes. He tenido la oportunidad de convivir con Cuba. Trabajamos mucho en el área de deportes con cubanos, en el área de ajedrez especialmente. Sin embargo, esto está totalmente cerrado, ¿no? Tanto con las instituciones públicas, le hablo de mi experiencia en la parte del ajedrez, lo hemos tratado de municipalizar. Es difícil trabajar sin recursos, es difícil, a veces hasta creo que la opacidad ya es sistemática. Es difícil implementar la cultura de la transparencia en cada uno de los pueblos. Hay comunidades, también tengo la oportunidad de trabajar con otras comunidades en el área
contable, en el área de rendición de cuentas, de la parte financiera, y ellos lo hacen, ellos se empoderan de esta parte, de querer saber exactamente cómo es la administración del recurso, ¿no?, que tienen. Sin embargo, muchas de las veces pues son pocas las comunidades realmente que les interesa esta parte importante, lo que tú mencionabas de la parte del financiamiento de los recursos, ¿no? Pero es más fácil acostumbrar a la gente a que no pregunte, a que no cuestione. Criticamos que la gente empieza a inquietarse. Para nosotros es un error, es un pecado que la gente cuestione. Entonces se viven diversas culturas en las distintas comunidades y por eso como que sostengo la teoría de que la opacidad ya es sistemática. No sé qué piensas al respecto. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Yo creo que decir que la opacidad sistemática es similar a que es algo cultural, y yo creo que no debemos considerarlo así. Porque si lo consideramos como algo cultural lo vamos a normalizar, ¿no? Y el objetivo de nosotros es no normalizar ese tipo de actividades y ese tipo de funciones. Yo creo que el gran problema es ver a partir de la transparencia, sobre todo la transparencia financiera y fiscal de los municipios, es verlo también como se ve toda la transparencia política y social. O sea, no hay forma o no se buscan las maneras de, digamos, desdoblar en un lenguaje ciudadano esos números. Porque el ciudadano puede querer saber algo específico y no tiene acceso, o sea, tiene acceso a un gran, y de eso se trata también el gobierno abierto, que creo que sigo considerando que es importante, no solamente abrir en códigos abiertos la información, sino que esa información sea entendible por el ciudadano, porque a uno le es muy difícil pedir un presupuesto o cuánto se gastó en un edificio o un ayuntamiento o cuánto se está gastando cuando no lo entiendes y cuando tienes una población con determinadas características que no va a entenderlo. Entonces la opacidad viene por ahí. No porque no tengas la información en el portal, sino porque no la tengas traducida en lenguaje ciudadano. Porque cuando la des no seas capaz, digamos, de desdoblarla y de que el ciudadano sea capaz de comprenderla en todos los sentidos, porque puede pedir información, y de hecho se supone que pide información tanto el académico, el económico, como el maestro, como una persona que no tiene ninguna formación profesional. Entonces, la opacidad viene por ahí. No como algo institucional, no como algo cultural, no como algo sistemático, sino que, digo, no me gusta la palabra porque entonces se normaliza, que hay que atacar interpretando al ciudadano, desdoblando nuestras capacidades y siendo un poco más proactivos en ese sentido. Eso realmente le toca al gobierno. El reto le toca al gobierno ya. Nosotros solamente demandar, exigir, para que sea accesible a todos y esperar, solamente. Muchas gracias, maestra Calzada Torres. Si me permiten, en ese momento. Igual agradecerle la conferencia, que creo que a todos nos ha ayudado muchísimo a precisar, ¿no?, muchos conceptos que sin duda surgen al momento de abordar el ámbito municipal, la transparencia, el acceso a la información. Y nada más para hacer un breve comentario, ¿no? En el caso de Oaxaca, uno de los criterios que ha guiado de alguna forma al instituto, el ámbito municipal, si bien sin duda es propiciar el uso de nuevas tecnologías, acceso a la información, la consulta de los portales, y atendiendo también a los diagnósticos, ¿no?, que existen a nivel nacional, que vemos un incremento, ¿no?, por parte de la ciudadanía del uso de las nuevas tecnologías y también de los gobiernos municipales. Por el otro lado también hemos manifestado desde el instituto hacer un reconocimiento, ¿no?, en este caso sobre todo a los ayuntamientos que se rigen por sistemas normativos internos, para que ellos de alguna forma, si tienen mecanismos alternos a la vía electrónica, lo manifiesten. En este caso nosotros hemos girado comunicaciones para que ellos así lo hagan, ¿no?, y hemos sugerido algunas vías, que ha sido la mesa o tablero, ¿no?, que son como dos mecanismos que funcionan en
algunos ayuntamientos para publicar información. No es la única vía, por supuesto, ¿no? También, sobre todo en el trabajo con algunas organizaciones en el tema indígena, han visibilizado, por ejemplo, el trabajo de las asambleas comunitarias, ¿no? Son pues, prácticamente mecanismos de democracia directa que tienen muchos pueblos y comunidades indígenas, y que no solamente son para transparentar rendición de cuentas, sino también es un mecanismo para dirimir sus conflictos internos, tienen un papel también de construir una gobernanza, ¿no? a nivel local. Y en esa parte creo que estamos en ese tránsito, ¿no? Por un lado, pues sí, evidentemente alentando el uso de nuevas tecnologías, pero el otro lado también pues caminando en esa parte, ¿no? Es decir, el recuperar, ¿no? Todas estas mecanismos que pudieran tener, ¿no? algunos pueblos y comunidades indígenas y que sirvan para estos objetivos. A veces no ayuda tanto, ¿no? Y aquí una crítica muy positiva a todos nuestros colegas, ¿no? A veces no ayuda tanto porque creo que forma parte también de la historia de muchos países, sobre todo en Latinoamérica, que siempre la mirada la tenemos hacia el exterior, ¿no? A las modas y conceptos en el exterior. Digo, del siglo XIX, del siglo XVI, XIX y siglo XX, en México al menos, siempre hemos tenido la mirada a veces hacia el exterior, ¿no? Una visión eurocéntrica. A veces pensamos que todas las soluciones están allá, ¿no? E ignoramos y vemos con cierto menosprecio lo que sucede en nuestro entorno más cercano. Y esa es la parte que creo que también tenemos que hacer. En el tema de transparencia hay muchas cosas muy interesantes que ahora mismo están sucediendo en el territorio nacional, en el caso de Oaxaca, y que es parte también de nuestra labor empezar a reconstruir, ¿no? esa historia, levantar ese censo de buenas prácticas que hay al interior de muchas comunidades, y eso sin duda puede hacer también un diálogo interesante con lo que se viene trabajando, sobre todo en esquemas globales, un poco más globales, ¿no? O el uso también de nuevas tecnologías. Pero igual, pues celebrar, y aparte también este diálogo tan interesante que se hace, ¿no? con la parte de la experiencia cubana, que también es algo que no hacemos, ¿no? Regularmente es hacerlo con qué está pasando en Europa o qué está pasando en Estados Unidos, ¿no? Y hacemos poco diálogo, por ejemplo, qué está pasando en Argentina, qué está pasando en Bolivia, ¿no? Qué está pasando en Paraguay. Eso nos falta, es una deuda también pendiente que tenemos, poner a dialogar nuestras instituciones a nivel Latinoamérica. Sería muy interesante, incluso mucho más rico, ¿no? En muchas universidades, que seguirlo haciendo a veces con departamentos universitarios de otras universidades. Muchas gracias. Muy bien, precisamente pediría entonces al comisionado licenciado Juan Gómez Pérez para que haga entrega de un reconocimiento a nuestra ponente, y de esta manera lo acompaña el comisionado presidente, el licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. También pediría nos acompañen el licenciado Joaquín Rodríguez González, en representación del rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, a través del Centro de Educación Continua, Abierta y a Distancia, en el marco de la segunda edición del Diplomado en Línea, el acceso a la información como derecho clave para el ejercicio de derechos humanos, otorgan el presente reconocimiento a la maestra Marisol Bárbara Calzada Torres, del Colegio de Sonora, por su conferencia magistral Municipalismo y Transparencia hacia una breve reflexión crítica. Muchas gracias y muchas gracias. Muchas gracias por todo, a todas las personas.